Yo nunca imaginé que un masaje en la espalda podría desatar el infierno en mi alma. Las manos de Lucía, suaves como el roce de las hojas de olivo en el viento de Girona, se detuvieron de golpe sobre mi piel desnuda, y en ese instante sentí su aliento cálido contra mi nuca, un susurro que no era de hija ni de hijastra. Mamá, no puedo seguir fingiendo. Mi corazón se detuvo como si el río Onyar se hubiera congelado bajo los puentes que tanto amábamos recorrer juntas. Y entonces el mundo se rompió. Sus labios rozaron mi hombro no por accidente sino con la deliberación de un secreto que había estado pudriéndose en su pecho durante años. Girona siempre ha sido mi refugio y mi cárcel. Aquella ciudad de piedra rosada y calles laberínticas, donde el aroma a pan recién horneado se mezcla con el perfume de las flores en los balcones de la calle del Mic, me acogió cuando huí de Barcelona con el corazón hecho trizas. Tenía 38 años entonces, viuda prematura después de que Javier, mi esposo, se llevara un pedazo de mí en ese accidente de coche en la autopista A7. Pero la vida, esa cruel danzarina flamenca, no me dejó luto eterno, me regaló a Lucía. No era mi sangre sino la hija de Javier de su primer matrimonio, una chiquilla de 16 años con ojos verdes como los viñedos de la Costa Brava y una rebeldía que me recordaba a las heroínas de las novelas de Carmen Laforet. La adopté en el alma antes que en los papeles, y en los 5 años que siguieron, la vi florecer en la Universidad de Arte en la misma Girona, pintando murales inspirados en las murallas árabes mientras yo dirigía mi pequeña librería en el barrio judío. Llibres de L. Anima, un rincón donde los clientes venían no solo por los tomos polvorientos, sino por mis recomendaciones susurradas sobre amores imposibles. Lucía y yo éramos inseparables. Compartíamos cenas a base de paella valenciana adaptada con los ingredientes del mercado de la Plaza de la Independencia, donde regateábamos por tomates maduros y aceitunas negras. Paseábamos por el Parc de la Devesa en tardes de otoño, cuando las hojas caían como confeti en la fiesta de la Independencia, y ella me contaba sus sueños de exponer en el Museo de Arte de Girona. Yo la escuchaba, envidiando en secreto esa juventud que parecía inmune al peso de las pérdidas. Pero había algo en sus miradas, un fulgor que yo atribuía al cariño filial, un roce accidental en la cocina que descartaba como torpeza juvenil. Hasta esa noche de finales de primavera, cuando el calor de junio ya asomaba en las noches estrelladas sobre la Catedral de Santa María. Había sido un día exhausto. La librería había recibido un envío de libros antiguos de Madrid, y al desempaquetarlos, un tomo de La casa de Bernarda Alba de Lorca se me cayó de las manos, como si el destino me advirtiera. Mi espalda ardía de tanto cargar cajas y Lucía, siempre atenta, insistió: «Déjame ayudarte, mamá. Tú siempre cuidas de mí, ahora me toca a mí». La llamé mamá desde el principio, y ella lo aceptó con una sonrisa que iluminaba las sombras de mi duelo. Me tendí en el sofá de nuestra casa en el barrio del Mercadal, una vivienda antigua con vigas de madera y azulejos hidráulicos que crujían bajo los pies. Me quité la blusa, quedando solo en sujetador y pantalones, confiando en esa intimidad que habíamos construido como madre e hija. Sus manos, untadas en aceite de oliva virgen que compramos en el mercado, comenzaron a presionar mis hombros con maestría, como si hubiera aprendido en secreto en alguna clase de la universidad. Al principio fue puro alivio. Sus dedos se hundían en los nudos de tensión, liberando suspiros que yo no sabía que guardaba. Hablábamos de tonterías, de la próxima feria del libro en la Rambla de la Llibertat, de cómo el Girones se teñía de rojo en la tomatina de Buñol que imitábamos en broma con tomates del huerto. Pero entonces el silencio se coló, espeso como la niebla del río Ter en invierno. Sus manos bajaron por mi espina dorsal, más lentas, más deliberadas. Sentí su cuerpo inclinarse, su pecho rozar mi espalda por un instante fugaz. Y ese susurro: «Mamá, no puedo seguir fingiendo». Mi cuerpo se tensó como las cuerdas de una guitarra flamenca. Giré la cabeza y allí estaban sus ojos, no los de una hija, sino los de una mujer que me devoraba con una hambre que yo había ignorado. «¿Qué has dicho?», balbuceé, incorporándome tan rápido que el aceite salpicó el tapiz andaluz que cubría el suelo. Lucía se apartó, su rostro pálido como la luna sobre las murallas, pero no huyó. Se arrodilló frente a mí, las manos temblando en su regazo. «Te quiero, Adriana. No como una hija. Te quiero como si fueras el sol que ilumina mis días más oscuros. Desde que llegaste, desde que me abrazaste en el funeral de papá, y me dijiste que no me dejarías sola». Sus palabras eran un torrente, un río desbordado que arrastraba todo,
sus noches en vela pintando retratos míos en secreto, las cartas que escribía y quemaba en la chimenea, el pánico de descubrir que su amor no era filial sino algo prohibido, algo que la sociedad de Girona, con su devoción católica y sus chismes en las plazas, condenaría al fuego eterno. Yo me quedé petrificada, el corazón latiendo como el tambor de una procesión de Semana Santa. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había confundido esa devoción con gratitud? Recordé las veces que me había despertado con flores silvestres en la mesita, recogidas en el jardín botánico, o cómo me defendía de los clientes gruñones en la librería con una ferocidad de leona. Pero esto era un abismo. Lucía, eres mi hija, dije, mi voz un hilo frágil. En el corazón, lo eres. Esto no puede ser. Lágrimas rodaron por sus mejillas, surcando ese rostro que había visto madurar de niña a mujer, de 16 a 22 años en un parpadeo. No soy tu sangre, Adriana. Y mi corazón no entiende de papeles ni de leyes. Solo sabe que sin ti, Girona es un laberinto sin salida. Aquella noche no dormimos. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz tenue de la lámpara de aceite que heredé de mi abuela materna en Sevilla, bebiendo infusión de manzanilla para calmar los nervios. Ella confesó todo, como su madre biológica, la primera esposa de Javier, la había abandonado cuando era pequeña por un amante en Francia, dejándola con un vacío que solo yo llené. Como en la universidad, rodeada de chicas que besaban a chicas en las fiestas del campus de Montilivi, se dio cuenta de que su deseo se inclinaba hacia mí, no hacia ellas. Eres mi todo, sollozó. Pero sé que esto te destruye. Yo la abracé no como amante sino como madre, aunque mi propio cuerpo traicionaba esa intención con un calor confuso en el pecho. ¿Era reciprocidad? ¿O solo el eco de mi soledad, esa viudez que me había convertido en una estatua de sal? Los días siguientes fueron un torbellino de negación. Evitaba sus ojos en el desayuno, donde compartíamos cruasanes de la panadería Girona con mermelada de higos. Salía a correr por el paseo de la muralla al amanecer, dejando que el viento del Emporda azotara mis dudas. En la librería, me perdía en los estantes de poesía de Rosalía de Castro, buscando versos que explicaran este nudo gordiano. Lucía, por su parte, se replegaba en su taller improvisado en el ático, pintando lienzos abstractos de rojos furiosos y azules melancólicos que gritaban su dolor. Una vez encontré uno escondido, mi silueta contra el puente de hierro de Eiffel, con alas rotas. Lo colgué en mi habitación, un talismán de culpa y ternura. Pero Girona no permite secretos eternos. La ciudad es un chismoso empedrado con vecinas que espían desde las cortinas de encaje en la calle de los Cuchilleros. Una tarde, mientras atendía a un cliente que buscaba El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, irónico, ¿verdad?, entró Marta, mi mejor amiga desde los tiempos de la universidad en Barcelona. Alta, con el cabello teñido de rubio platino y un vestido floreado que gritaba verano catalán, siempre había sido mi confidente. Adriana, ¿qué te pasa? Pareces un fantasma de la guerra civil. La invité a un café en la terraza de la cafetería Nervión, con vistas al río, y entre sorbos de cortado, le conté todo. O casi todo. Omití el beso en el hombro, pero describí el peso de esa confesión. Marta me miró con ojos como platos. Dios mío, Adriana. Esto es complicado. Lucía es familia, pero no sangre. En España hemos avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005, pero esto es tabú. ¿Y si la gente lo sabe? Girona es pequeña, los rumores vuelan como gaviotas sobre la catedral. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. Me habló de terapia, de hablar con un sacerdote progresista en la Basílica de San Feliu, de dar espacio. Pero en mi interior, un fuego se encendía. ¿Espacio? ¿Para qué? Lucía no era un capricho, era el ancla de mi vida post-Javier. Recordé cómo en las noches de duelo, ella se acurrucaba a mi lado viendo películas de Almodóvar en la tele, riendo con todo sobre mi madre hasta que las lágrimas se mezclaban con carcajadas. ¿Era amor romántico? Mi mente giraba como las ruedas de la noria en la fiesta mayor. La primera grieta real llegó una semana después. Lucía había salido a una exposición en el Museo de Historia de los Judíos, y yo, sola en la casa, rebuscaba en su habitación por impulso un error fatal, lo sé. Encontré una caja bajo la cama, de madera tallada como las de los conventos franciscanos.
Dentro, cartas amarillentas de su madre biológica, enviadas desde París. Hija mía, perdóname. Mi amor por tu padre se apagó, pero el mío por otra mujer ardió con fuerza. No te culpes por lo que sientes, el corazón no obedece a las normas. Mi estómago se revolvió. ¿Su madre? ¿Lesbiana? ¿Y había abandonado a Lucía por eso? Las piezas encajaban, el miedo de Lucía a ser rechazada, su pánico a que yo huyera como su madre. Pero también un secreto más oscuro, una nota reciente de un amante de Lucía en la universidad, un chico llamado Pablo. Vuelve conmigo, Lu, olvídate de esa fantasía con tu madrastra. Es enfermizo. PHNN me invadió como una ola del Mediterráneo en tormenta. ¿Me había usado como escape? ¿O era Pablo el mentiroso? Confronté a Lucía esa noche, cuando regresó con las mejillas sonrojadas por el vino de la inauguración. Explícame esto, exigí, blandiendo la carta como una espada. Sus ojos se nublaron y por primera vez vi rabia en ellos. No es lo que piensas. Pablo. Él me persiguió cuando le conté mi verdad. Me dijo que era una fase, que lo nuestro podía curarme. Pero yo lo dejé porque solo te veía a ti. Gritamos palabras como dagas, yo la acusé de traición, de jugar con mi soledad, ella me reprochó mi ceguera, mi negación de lo evidente. ¿Tú me quieres, Adriana? Lo veo en cómo me miras cuando crees que no noto. Huí a mi habitación atrancando la puerta mientras ella sollozaba en el pasillo, un eco que perforaba las paredes de cal y canto. A la mañana siguiente el silencio era ensordecedor. Girona amanecía con la niebla típica de noviembre aunque era junio, el clima caprichoso nos jugaba malas pasadas, y salí a caminar por el puente de las Peixateries Bellés, donde los colores de las casas se reflejaban como en un cuadro de Dalí. Allí, bajo el arco de piedra, me encontré con Javier en mi mente no como esposo sino como padre. ¿Qué diría él? ¿Me maldeciría por siquiera considerar el amor de su hija? Pero Javier había sido un hombre de los 70, con ideas progresistas forjadas en la transición, que apoyaba las marchas del orgullo en Barcelona. Ama sin miedos, Adriana, me había dicho una vez, borracho de cava en una boda familiar. ¿Incluía eso esto? Decidí buscar consejo. Llamé a Marta y juntas fuimos a ver a Elena, una terapeuta en el Centro de Salud Mental de la calle Santa Clara, una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa y un acento andaluz que suavizaba las verdades duras. En su consulta, rodeada de plantas de geranio y pósters de Frida Kahlo, derramé mi alma. Elena escuchó sin juzgar, asintiendo con esa sabiduría de quien ha visto amores imposibles en la España postfranquista. El amor no elige etiquetas, Adriana. Pero el consentimiento y el respeto sí. Lucía es adulta, tú también. Pregúntate, ¿puedes amarla sin destruir lo que habéis construido? ¿O el miedo os destruirá a ambas? Regresé a casa con el corazón en vilo. Lucía me esperaba en la cocina, con una paella humeante en la mesa, su forma de pedir perdón, siempre a través de la comida, como las abuelas catalanas. Lo siento, murmuró, sirviéndome un plato. No debí esconderlo. Pablo fue un error, un intento de ser normal. Nos sentamos y por primera vez comimos en silencio compartido, no hostil. Luego en el salón con la tele apagada y el rumor del río de fondo, hablamos de verdad. Le conté sobre las cartas de su madre, como me dolía saber que el abandono no era por ella, sino por un amor valiente. Tu madre eligió su verdad, dije. Y tú mereces la tuya. Sus ojos se iluminaron y extendió la mano. La tomé no como madre sino como igual. Ese roce fue eléctrico, no sexual, sino un puente sobre el abismo. Pero el destino, ese torero implacable, tenía más cornadas. 2 semanas después, en la víspera de la fiesta de San Narciso, la patrona de Girona, con sus gigantes y cabezudos desfilando por las calles, recibí una llamada de Pablo. No sé cómo consiguió mi número, pero su voz era veneno dulce. Adriana, Lucía está loca. Me ha contado todo. Si no la alejas de esa ilusión enfermiza, lo diré todo en la universidad. Imagina los titulares en el Punta Avui: escándalo lésbico en familia de Girona. Colgué temblando, pero el daño estaba hecho. Corrí a la plaza, donde los fuegos artificiales estallaban como mis miedos, y encontré a Lucía bailando con amigos en la plaza del Bi. La arrastré a un callejón oscuro junto a la muralla, y le conté.
Él nos destruirá, sollocé. Lucía palideció, pero en lugar de miedo, vi determinación. No si lo enfrentamos juntas. Esa noche, bajo la lluvia que decidió caer como en una ópera de Verdi, nos besamos por primera vez. No fue un arrebato, fue una rendición. Sus labios, suaves como los pétalos de los rosales en el jardín del ayuntamiento, se posaron en los míos con la delicadeza de quien teme romper un cristal. El mundo se detuvo, Girona, con sus luces borrosas, se convirtió en testigo mudo. Pero el beso no duró, una sombra se interpuso. Pablo, borracho y furioso, nos vio desde la esquina. «Putas», gritó lanzando una botella que se estrelló contra la pared, esquirlas volando como estrellas caídas. El escándalo estalló al día siguiente. Rumores en la universidad, miradas en el mercado, un artículo anónimo en el foro local de Girona Diari. La librería se vació, clientes fieles cruzaban la calle. Marta me defendió en el café, pero incluso ella dudó, ¿y si es un error, Adriana? ¿Y Javier desde el cielo? Lucía, meanwhile, enfrentó a Pablo en el campus, grabando su amenaza con el móvil, esa chica astuta, mi pintora rebelde. Lo denunciamos por acoso y la policía de Girona, con su comisaría en la calle del Bon Pasteur, archivó el caso con una advertencia. Pero el daño moral perduraba. La traición más profunda vino de dentro. En una visita sorpresa, llegó Carmen, la madre biológica de Lucía, alertada por los chismes transfronterizos. Alta, con el cabello gris plateado y un chal francés que olía a perfume caro, irrumpió en nuestra casa como un huracán del Atlántico. «He venido a salvar a mi hija de esta abominación», exclamó, blandiendo una Biblia como escudo. Acusó a Lucía de repetir su pecado, de buscar en mí lo que ella le negó. «Eres como yo, pero peor. Una invertida que corrompe a su madrastra». Lucía se derrumbó gritando verdades enterradas, «Tú me abandonaste por tu amante, mamá. No por amor, sino por cobardía. Adriana me dio lo que tú no pudiste, hogar». Yo intervine defendiéndola con uñas y dientes, pero Carmen soltó la bomba, «Javier lo sabía todo de mí. Por eso se casó contigo, Adriana, para curarme. Y ahora, su hija». El mundo se tambaleó. ¿Javier? Sabía de la orientación de Carmen y aún así se casó con ella por compasión. ¿O era mentira? Carmen se fue esa noche, dejando un rastro de veneno, pero su visita abrió heridas frescas. Lucía y yo nos enfrentamos a la verdad, nuestro amor nacía de cadenas generacionales, de silencios familiares que Girona, con su historia de inquisiciones pasadas, parecía revivir. El clímax llegó en la Nochebuena, bajo el manto nevado raro en Cataluña, un milagro blanco que cubrió las torres de la catedral como azúcar glacé. Invitamos a Marta y a unos pocos aliados, Elena la terapeuta, y un par de artistas de la universidad que Lucía había conocido en el Orgullo de Girona. Pero la cena se torció cuando un vecino, ebrio de sidra, aporreó la puerta. «Salid, degeneradas. La gente decente no come pavo con pecado». Lucía, con el rostro encendido, abrió y lo enfrentó. «Este es mi hogar, mi amor. Y Girona es para todos». La empujé dentro, pero el hombre nos escupió: «Tu padre se revolvería en la tumba». En ese instante algo se rompió en mí. Corrí a la habitación de Javier, que conservaba intacta como un santuario, y encontré una carta en su cajón, escrita antes del accidente: «Adriana, si algo me pasa, cuida de Lucía. Ella es especial, como su madre. Ama sin barreras, yo lo hice mal, pero tú puedes hacerlo bien». Lágrimas ciegas abracé el papel. Bajé, reuní a todos en el salón, y declaré: «Este es nuestro amor. No es pecado, es salvación». Lucía me miró y en sus ojos vi no solo deseo, sino gratitud eterna. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Cerramos la librería temporalmente, pero abrimos un taller conjunto, Arte y Alma, donde Lucía pintaba y yo contaba historias de amores valientes, inspiradas en Federica Montseny o las sufragistas catalanas. Los rumores se diluyeron como la nieve de aquella Nochebuena. Algunos clientes regresaron, otros no, pero ganamos aliados en la comunidad LGTB de Girona, que marchaba orgullosa por la Rambla. Hoy, un año después, caminamos de la mano por el río Onyar, sin escondernos. Lucía expuso su serie Amores Prohibidos en el MACBA de Barcelona, y yo escribo este relato no como confesión, sino como himno. Nuestro amor no es perfecto, hay días de dudas, ecos de traiciones pasadas.
Pero en las noches, cuando sus manos, esas mismas que me masajearon la espalda, me acarician el cabello, sé que elegimos la verdad. En Girona, ciudad de puentes, hemos cruzado el nuestro. Y aunque el mundo grite, nuestro silencio es de paz. El eco de esa Nochebuena aún resuena en mis huesos como el tañido de las campanas de la catedral en la procesión del Corpus Christi. Después de la irrupción del vecino con su aliento a anís y su odio destilado de tabernas olvidadas, cerramos las puertas y nos abrazamos en el suelo de la cocina, rodeados de los restos de la cena, el pavó a medio trinchar, las castañas asadas esparcidas como estrellas caídas, y el cava derramado que manchaba el mantel bordado por mi abuela. Lucía temblaba en mis brazos, no de frío, la chimenea crepitaba con leña de roble del bosque de Aiguaviva, sino de una rabia contenida que yo conocía bien, la misma que sentí cuando Javier murió y el pueblo murmuró que era karma por no ir a misa los domingos. No les dejaré ganar, murmuró ella contra mi pecho, su voz un hilo de acero forjado en las fraguas de la historia catalana. Yo la mecí susurrando promesas que no sabía si podría cumplir, somos más fuertes que sus palabras, mi amor. Como las mujeres de la guerra civil que escondían pan en los refugios. Marta, siempre la roca en la tormenta, recogió los platos con eficiencia de ama de casa barcelonina y nos preparó chocolate caliente con churros del puesto de la esquina, que milagrosamente aún humeaban. Elena, la terapeuta, nos guió en una improvisada sesión, el odio ajeno es su prisión, no la vuestra. Definid vuestros límites. Hablamos hasta el alba, cuando los primeros rayos tiñeron de rosa las murallas, compartiendo no solo miedos, sino sueños. Lucía confesó su deseo de dejar la universidad por un tiempo, de viajar a Andalucía para pintar los patios de Córdoba, inspirada en las azulejerías mudéjares que tanto amaba. Yo por mi parte admití el anhelo reprimido de escribir, de transformar nuestro dolor en palabras que sanaran, como las de Mercè Rodoreda en la Plaza del Diamant. Esa noche forjamos un pacto, enfrentaríamos Girona no como víctimas, sino como guerreras. Pero la traición de Carmen, la madre biológica, no se disipó con la nieve. Una semana después, llegó una carta certificada desde París, con sello de notaría. La abrí en la librería, con el aroma a tinta fresca y cuero viejo envolviéndome como un escudo. Querida Lucía y Adriana, comenzaba, en una caligrafía elegante pero fría como el Sena en invierno. He reflexionado sobre mi visita. Mi ira era el espejo de mis propios demonios. Abandoné a Lucía no por cobardía, sino por un amor que me consumía y me aterrorizaba en los 80, cuando España aún lamía las heridas del franquismo. Javier lo supo y me perdonó, casándose conmigo por piedad y por amor a la niña que esperábamos. Pero ahora os ofrezco redención, os dejo la herencia de Javier en Francia, una casa en Provenza, si prometéis corregir esto. Terapia, separación. Por el bien de la familia. El sobre caía de mis manos como una hoja muerta. Corrí a casa, donde Lucía restauraba un lienzo en el ático con manchas de óleo en las mejillas como lágrimas de colores. Le leí la carta en voz alta, y su rostro se endureció como la piedra de las murallas árabes. ¿Corregir? ¿Como si fuéramos un cuadro fallido? Rompió el papel en pedazos, pero en sus ojos vi el conflicto, el anhelo de una madre que nunca tuvo, versus la mujer que era ahora. No la necesito, dijo, pero esa noche la encontré llorando en el balcón, mirando las luces de la Plaza de la Independencia, donde los niños jugaban al corro con villancicos atrasados. La abracé por detrás, mi barbilla en su hombro, y susurré, tú eliges tu familia, Lucía. Yo soy tuya si me quieres. Ella se giró, y en ese beso bajo la luna gibosa, sellamos nuestra independencia. No fue pasión ardiente sino un juramento como los votos en las bodas civiles de la época de la República. Decidimos rechazar la oferta. Escribí una respuesta firme en mi mejor español castizo con toques catalanes, gracias por la generosidad, pero nuestro amor no se compra ni se vende. Es nuestro como el Ebro es de Aragón. Enviamos la carta con un ramo de lavanda seca del jardín botánico, un gesto de paz que Carmen no respondió. Pero el rechazo trajo consecuencias inesperadas. Pablo, enterado por quién sabe qué red de chismes, quizá el mismo vecino borracho, escaló su venganza. Publicó en las redes sociales de la universidad un post anónimo, fotos borrosas de nosotras caminando de la mano por el Parc de la Devesa, con captions venenosos, escándalo en Girona, madrastra y hijastra en romance tabú. ¿Quién protege a las familias? Las descargas fueron virales, estudiantes que Lucía consideraba amigas la bloquearon, profesores la miraron con lástima en las clases de dibujo.
Lucía se hundió. Dejó de pintar, sus manos, esas manos milagrosas ociosas sobre la mesa de la cocina, donde antes amasaba empanadas gallegas para animarme. Soy un monstruo, murmuraba, repitiendo las palabras de Pablo como un mantra destructivo. Yo la arrastré a terapia con Elena, donde lloramos juntas las capas de vergüenza heredada, el estigma lésbico en una España que, pese a su orgullo, aún susurraba maricona en las plazas. Elena nos dio herramientas, diarios de gratitud, paseos meditativos por el Camino de Santiago que pasa cerca de Girona, donde peregrinos de todo el mundo nos recordaban que el amor trasciende fronteras. El punto de inflexión llegó en la manifestación del 8M en Girona, esa marea violeta que inunda las calles con pancartas de Ni una menos. Lucía y yo marchamos codo con codo, entre miles de mujeres que coreaban El feminismo es la esperanza. Allí, en la plaza del 1 de Mayo, con el sol de marzo calentando nuestras espaldas, una desconocida, una lesbiana de 50, con dreadlocks grises y un pin de la icurriña, se acercó a Lucía. Vi tu historia en las redes. No estás sola, niña. Yo perdí a mi pareja por chismes en los 90, ahora dirijo un refugio para mujeres queer en Figueres. Le dio un abrazo y en ese momento vi a Lucía renacer. Esa noche volvió al lienzo con furia creativa, pintando una serie titulada Puentes rotos, inspirada en los de Girona, estructuras de hierro y piedra que unen orillas opuestas. Pero el conflicto no cesaba. Mi propia traición interna surgió, dudas sobre Javier. ¿Había amado de verdad a Carmen, o fue un matrimonio de conveniencia? Busqué respuestas en sus diarios guardados en la buhardilla, polvorientos como reliquias romanas. Entre páginas de contabilidad de su taller de carpintería en el polígono industrial Mas-Xirgu, encontré confesiones. Carmen me dejó porque amaba a una mujer. Yo la quise siempre, pero no como esposo. Me quedé por Lucía, y ahora, con Adriana, encuentro paz. Lágrimas saladas empañaron la tinta. Javier había sido bi, reprimido en una era de machismo. Su amor por mí era genuino, pero incompleto. Se lo conté a Lucía una tarde de lluvia, sentadas en el café del Museo de Cine, con vistas a la silueta gótica de la ciudad. Papá era como nosotras, un alma dividida. Ella sonrió por primera vez en semanas, entonces heredé su coraje. La reconciliación con el mundo exterior fue gradual. Abrimos Arte y Alma en primavera en un local alquilado en la calle del Águila, con paredes blancas para los murales de Lucía y estanterías para mis lecturas. La inauguración fue modesta, cava espumoso de San Sadurní y tapas de jamón ibérico cortado fino. Vinieron Marta, Elena y, sorprendentemente, algunas excompañeras de Lucía, avergonzadas por su silencio previo. Leímos poemas de Gloria Fuertes, hablamos de amores que desafían normas, y por primera vez, nos tomamos de la mano en público sin temblar. Un cliente anciano, un jubilado del barrio con bastón de olivo, se acercó al final. Chicas, en mis tiempos el silencio mataba. Vosotras habláis, eso es victoria. Sin embargo, el clímax emocional nos golpeó en verano, durante la Festa Major de Girona. Las calles bullían de sardanas bailadas en círculos, con castellers alzando torres humanas que desafiaban la gravedad, y el aroma a fideo frito en paelleras gigantes. Lucía y yo habíamos planeado un picnic en el mirador del Tosal, con vistas panorámicas a la ciudad que se extendía como un tapiz medieval. Pero en el ascenso, nos topamos con Carmen. Había volado desde París, alertada por un artículo en Ara, sobre nuestro taller, un perfil positivo, milagroso, sobre mujeres que rompen moldes en Girona. Vestida de lino blanco con el rostro surcado por arrugas de arrepentimiento, nos miró como si fuéramos fantasmas. Vine a disculparme, dijo, voz quebrada. Vi vuestras fotos en el periódico. Sois hermosas juntas. Lucía se tensó, su mano apretando la mía como un ancla. Demasiado tarde, mamá. Pero Carmen insistió, y nos sentamos en un banco de piedra, bajo la sombra de un pino piñonero. Habló de su vida en París, casada con su amante desde los 90, pero atormentada por la culpa de abandonar a Lucía. Creí que Javier te criaría bien, pero fallé en ser madre. Ahora veo en ti lo que perdí, valor. Lágrimas rodaron y por un instante el pasado se disolvió en un abrazo torpe. No fue perdón total, las heridas cicatrizan lento como el vino de Priorat, pero un paso. Carmen prometió visitas, no herencias, y se fue con una promesa: apoyadme en mi vejez si queréis. ¿Sois familia, de sangre o no? Ese encuentro nos liberó.
Regresamos al picnic, comiendo queso de árbol y aceitunas arbequinas, riendo de anécdotas tontas, como Lucía una vez pintó mi retrato con bigote por broma, o como yo quemé la paella en mi primer intento de cocinar catalán. Bajo el sol poniente que teñía el río de oro hicimos el amor con los ojos no cuerpos, sino almas entrelazadas, planeando un viaje a Sevilla, a los patios floridos donde mi sangre materna me llamaba. El otoño en Girona es un poema vivo, las hojas del Parc de la Devesa se convierten en un manto ocre y rojo, como si la ciudad se vistiera de flamenco para la llegada del viento mistral. Después del encuentro con Carmen, Lucía y yo entramos en una fase de calma relativa, pero el destino, ese guionista cruel de telenovelas españolas, reservaba un último giro. En octubre, durante la Fira de Girona, esa feria de libros y artesanías que transforma la Rambla en un bazar de sueños, recibí una llamada de un número desconocido. Era el rector de la Universidad de Lucía, un hombre canoso con voz de locutor de TV3. Señora Adriana, necesitamos hablar de la beca de Lucía. ¡Ay! Preocupaciones éticas por su relación pública. Mi sangre se heló como el ter en invierno. ¿Ética? ¿En una institución que presumía de diversidad? Corrí al taller, donde Lucía restauraba un fresco antiguo para el ayuntamiento, sus manos manchadas de pigmentos como las de un alquimista renacentista. Me quitan la beca, dijo ella al teléfono con el rector de fondo balbuceando excusas sobre imagen institucional. Colgué por ella, furiosa, esto es discriminación. Llamaré a la Federación LGTB. Pero Lucía, siempre la soñadora, se derrumbó sobre el lienzo, sollozando, todo lo que construí. ¿Por qué nuestro amor lo destruye? La abracé allí, entre olores a trementina y cera de abeja, jurando venganza. Esa noche en vela, planeamos, contactaríamos a abogados pro bono de Barcelona, haríamos ruido en los medios. Pero en el fondo el conflicto era interno, ¿valía la pena pelear, o huiríamos a otra ciudad, como exiliadas modernas? La decisión difícil llegó con una oferta inesperada. Un galerista de Madrid, impresionado por Puentes Rotos, invitó a Lucía a una exposición individual en la Sala Elvira González. Venid las dos, dijo por Zoom, su bigote galán temblando de entusiasmo. Madrid es más abierta, aquí el amor como el vuestro es arte, no escándalo. Tentador, la capital con sus noches de chotis y sus bares de malasaña donde las parejas queer bailan sin miradas. Pero Girona era nuestro hogar, las calles que conocíamos como las venas de nuestras manos, el río que susurraba secretos al amanecer. No huiremos, decidí, besando la frente de Lucía. Lucharemos aquí, donde duele más. La batalla fue épica. Con ayuda de la Asociación Lambda de Girona, presentamos una queja formal. Los periódicos locales Diari de Girona, y hasta un eco en La Vanguardia, cubrieron la historia. Estudiante lesbiana denuncia discriminación en la URV. Entrevistas en la radio comarcal, donde defendí nuestro amor con voz firme, no somos un escándalo, somos humanas. En una España que aprobó el matrimonio igualitario hace 20 años, ¿por qué Girona retrocede? Lucía valiente posó para fotos en el taller, con un pincel en la mano y mi retrato al fondo. El backlash fue feroz, cartas anónimas en el buzón con cruces y maldiciones, un grafiti en la puerta del taller, pecado. Pero también un torrente de apoyo, vecinas que traían bizcochos de la placa de la Font, un sacerdote de San Pere que nos bendijo en privado, citando a Juan Pablo II sobre el amor misericordioso. El rector cedió, la beca se mantuvo con una disculpa pública que olió a obligación. Pero el verdadero clímax fue personal. En noviembre, durante la castañada, esa fiesta de castañas y panellets que celebra los difuntos, Lucía desapareció. La busqué por toda Girona, la catedral, el mercado de Les Ollers, incluso el puente romano donde solíamos lanzar deseos al río. Pánico me invadió, visiones de Pablo o de Carmen secuestrándola del amor. La encontré en el cementerio de Mercadal, junto a la tumba de Javier, con un ramo de crisantemos amarillos, sus flores favoritas en la mano. Vine a hablar con papá, dijo, voz ronca. A decirle que lo siento por amarte así, pero que no puedo no hacerlo. Me arrodillé a su lado, el suelo húmedo empapando mis rodillas, y lloramos juntos sobre la lápida. Javier, tu hija es mi luz. Perdóname si te fallo. En ese momento de catarsis, bajo el cielo plomizo que amenazaba tormenta, entendí la profundidad de nuestro lazo. No era solo romance, era redención. Javier nos había unido en la muerte y ahora, en la vida, nos liberaba.
Regresamos a casa enlazadas, y esa noche preparamos una cena ritual, butifarra con monjetes, el plato que Javier cocinaba en domingos de caza, y leímos en voz alta sus cartas favoritas de amor, las de Gabriela Mistral a Doris Dana, un amor lésbico que cruzó océanos. Somos parte de algo más grande, dije, y Lucía asintió, sus ojos verdes brillando como el esmalte de las vidrieras de la catedral. El invierno trajo sanación. Carmen visitó en Navidad, esta vez con regalos humildes, un álbum de fotos de la infancia de Lucía, y un libro de poemas de Alejandra Pizarnik. Cenamos en Arte y Alma con luces de Adviento parpadeando, y por primera vez, rimos como familia. Me equivoqué, admitió Carmen, alzando su copa de vino rancio. Pero veros. Me da esperanza. Se quedó una semana paseando con nosotras por el Calhueu, compartiendo historias de París queer en los 70. No borró el pasado, pero lo tejió en un tapiz nuevo. La primavera de 2026 nos encontró transformadas. Lucía ganó un premio en la Bienal de Arte de Girona por Puentes Rotos, y en la ceremonia, en el Palacio de Congresos, me dedicó el galardón, a Adriana, mi musa, mi hogar. Besos, aplausos, flashes de cámaras locales. Yo, meanwhile, publiqué mi primer libro, Susurros de Lonyard, relatos de amores marginales inspirados en nosotras. Vendió bien en la Feria del Libro, y un editor de Barcelona habló de secuela. Hoy, en este junio de 2026, 2 años después de aquel masaje que lo cambió todo, miro a Lucía pintando en el taller, con el sol filtrándose por las vidrieras restauradas. Nuestras manos se entrelazan en silencios elocuentes, y Girona, nuestra eterna amante caprichosa, nos acoge sin juicios. Hemos enfrentado traiciones de Pablo, de Carmen, de la sociedad, malentendidos que nos partieron, decisiones que dolieron como partos. Pero emergimos no intactas, sino más profundas, como el río que erosiona la piedra para revelar vetas de oro. Nuestro amor es humano, imperfecto, forjado en fuego, pero eterno como las murallas de Girona. Y si el mundo nos juzga, que lo haga, nosotras bailamos nuestra sardana, 2 mujeres en un círculo infinito de gracia y verdad.